Del Aula de Energía y Sostenibilidad, viceconsejera de Energía, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, presidente de Plocan o director de Plocan, vicerrectores, compañeros, profesores y personal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, señoras y señores, amigos todos. Muy buenas noches y muchas gracias por asistir a este acto de presentación de un aula de cultura, del Vicerrectorado de Cultura, que es el aula de Energía y Sostenibilidad. Y resalto lo de cultura porque quiero en este caso resaltar que queremos indicar que la cultura, estamos trabajando en la Universidad de la Cultura en todo su amplio espectro. Y quiero dar, si me permiten, un especial saludo al vicepresidente del Gobierno y nuestro consejero de Educación por haber tenido la gentileza de acompañarnos en este momento, en este acto. Y en primer lugar voy a darle la palabra al profesor don Antonio Falcón, que es el director de este aula de Energía y Sostenibilidad. ¿No, Antonio? Muchísimas gracias. Buenas noches, señor rector, señor vicepresidente, amigos, compañeros, señoras y señores. Para mí es un placer estar aquí hoy y les agradezco su presencia aquí para acompañar el inicio de esta actividad que representa una forma más de acercamiento de la universidad a su entorno y cumple su papel importante de desarrollo del mismo, así como ser un punto de partida más de ese servicio a la sociedad que prestamos. Quería inicialmente agradecer particularmente a la vicerrectora de Cultura y Deporte por la extraordinaria acogida de esta iniciativa y al mismo tiempo las facilidades que nos ha puesto para ponerla en marcha de una forma ágil y eficaz. También en este capítulo de agradecimiento quería hacer mención especial a las entidades que colaboran con el aula. El aula necesariamente imbrica, ¿no?, a parte de la sociedad y es muy importante que participen. Particularmente quería resaltar el papel que ha desempeñado el Instituto Tecnológico de Canarias en la figura de su consejero delegado, don Nicolás Díez Chico, o la plataforma oceánica de Canarias, Plocan, tanto de su gerente y su director, don Octavio Ginás o Joaquín Hernández Brito, como la empresa Neural Software, que colabora con nosotros también en este inicio. Aprovecho también la ocasión para invitar a todas aquellas entidades, ¿no?, que se quieren sumar a esta iniciativa, que están absolutamente invitadas al seno del aula a participar de sus actividades y de su programación. La energía ocupa un vector estratégico en el desarrollo de los países y particularmente en el nuestro porque somos un territorio aislado que dependemos del exterior en materia energética. Por eso consideramos importante, ¿no?, que la sociedad conozca, ¿no?, y se debata estos asuntos en un ambiente distendido, pero al mismo tiempo con opiniones rigurosas y basadas en el conocimiento. Entendemos que una sociedad informada siempre puede decidir mejor, ¿no?, y creo que este debate es importante para que la sociedad adquiera, ¿no?, protagonismo en su desarrollo. Así como en los años 80, 70 del siglo pasado, el paradigma de crecimiento fueron las TICs, las comunicaciones o las grandes empresas de hardware y Internet. Este primer decenio del siglo XXI viene de la mano de la energía y las tecnologías limpias vinculadas a esa figura energética. Este paradigma conlleva aspectos importantes, ¿no?, que no son ajenos, es decir, que van desde las tecnologías limpias, renovables, marina, eólica, solar, problemas relacionados con el almacenamiento energético tan vitales, o la demanda energética, o la introducción de nuevos paradigmas importantes, ¿no?, como son el vehículo eléctrico, ¿no?, o la gestión de la demanda adecuada, ¿no? Todos estos elementos, ¿no?, conforman un área importante de inversión y de desarrollo y de investigación, al cual las universidades canarias evidentemente y su entorno no son ajenas. Hay grupos de investigación competitivos en esta universidad que se dedican a estos temas y al mismo tiempo hay un esfuerzo sustantivo por parte de las autoridades, ¿no?, tanto de investigación como
gubernativas por impulsar los estudios y trabajos técnicos y proyectos en esta línea. Así con entidades como el ITER, el ITC o PLOCAN, que conjuntamente con las empresas medianas, pequeñas, incluso grandes empresas, se elaboran proyectos de considerable valor, ¿no? Que creo que la sociedad necesita de su conocimiento. Por eso hemos creado este espacio, un poco para difundir no solamente la actividad que se realiza en el ámbito universitario, ¿no?, sino para favorecer también que esa actividad que se desarrolla fuera de la universidad tenga un sitio, un eco, ¿no?, dentro del ámbito social donde se pueda difundir. Creo que basándonos en los principios éticos de neutralidad y con el ánimo de servicio público que significa la universidad, podemos contribuir a este desarrollo. Es verdad que para poder dotar de credibilidad a las acciones que hacemos es fundamental que se difunda. Y de ese punto de vista, pues, bueno, todas las sesiones del aula se graban, ¿no?, y participamos de las redes sociales como convencionales, de manera que vamos a extender, ¿no?, este debate que se sitúa en términos presenciales a redes, ¿no?, que hacen que al difundirse pues tenga un mayor protagonismo y un mayor conocimiento en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. También es cierto que no pretendemos hurtar el debate político que está vinculado a la energía. Es decir, esto tiene sus foros y tiene sus caminos y tiene su representación, ¿no?, pero sí aportar información rigurosa que permita que esas decisiones se puedan tomar con conocimiento. Y también es verdad, ¿no?, que el debate no es neutro. Es decir, en esto hay intereses y hay pasión de muy diverso tipo. Incluso, bueno, tampoco el lenguaje es neutro. Con la elección de las palabras, pues también condicionamos nuestras ideas y nuestras ideologías, incluso nuestra propia forma de ser. Es decir, la traducimos, ¿no?, a partir de él. Por eso sí que es importante, ¿no?, que en ese espacio todos tengamos opinión bajo unas normas concretas, ¿no? Y desde ese punto de vista esta casa es su casa, ¿no?, y están invitados a participar continuamente. Por último, quería significar también la labor, porque en esto hay una labor importante de empresarios del sector, ¿no?, tanto medianos, grandes empresarios que trabajan, ¿no?, y han puesto su ilusión y su ganas, ¿no?, han invertido y han dedicado un esfuerzo sustantivo, ¿no?, poniendo de manifiesto ciertos aspectos, como decía Octavio Paz, ¿no?, que los verdaderos valores siempre surgen del compromiso personal, ¿no?, y ellos se han comprometido con la región y con el avance y el proceso social, y yo creo que merecen la pena, ¿no?, que la universidad colabore plenamente con ellos. Nuestro compromiso, evidentemente, ya lo tienen, ¿no?, y pueden contar con la universidad, ¿no?, y con el aula como un elemento de apoyo, ¿no?, de esas iniciativas y proyectos, ¿no?, que se realicen en ese ámbito. Y un poco más. Hoy arrancamos el camino, es la senda, ¿no?, son como las palabras que se escriben en tinta sobre las hojas en blanco, ¿no?, son parte de esa pequeña historia, ¿no?, de la universidad. Una historia que no es más que un pequeño grano de arena, ¿no?, en esa trayectoria universitaria de servicio, básicamente. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Yo quería, antes de dar la palabra al señor vicepresidente del Gobierno de Canarias, recordar que también en esta sala nos están acompañando, aparte del director de la Plataforma Oceánica de Canarias y del consejero delegado del ITC, del Instituto Tecnológico de Canarias, también nos está acompañando pues el director de la Red Eléctrica de España, que nos acompaña aquí, y también al director de la cátedra Endesa ULPGC, que también nos acompaña aquí, y además, y quiero en este caso también hacer una mención particular por el director de la Unidad de Sostenibilidad de nuestro equipo de gobierno, que también es un hombre implicado y dedicado a todo el tema de la sostenibilidad precisamente y a la energía, de manera que aunque no hemos difundido suficientemente todo lo que se ha hecho en estos momentos, sí me gustaría que supieran que todos nuestros edificios en estos momentos tienen energía solar, están alimentados por energía solar en una parte sustancial, y una parte de todo ese trabajo se ha hecho desde esa dirección. Y sin más, señor vicepresidente, tiene la palabra. Muy buenas noches, excelentísimo y magnífico señor rector, director del aula, viceconsejera,
de Industria y Energía, concejal de nuestro Ayuntamiento capitalino, autoridades universitarias, compañeras y compañeros de la universidad, director de Red Eléctrica, efectivamente también del aula de esa universidad, de Plocán, consejero delegado del ITC y mucha gente amiga también. Yo he asistido a la inauguración de algún aula de esta universidad casi desde su nacimiento, y alguna desde luego pues ya peina alguna cana, y siempre es una feliz noticia que ocurra esta cuestión, porque independientemente de ser un cauce de comunicación del mundo del pensamiento y de la creación científica con el conjunto de la sociedad, dando apertura lógicamente a un debate abierto, libre y sin embargo además extraordinariamente serio, creo que se trata de uno de los aciertos más notables de la historia de nuestra universidad, y creo también que en algunas de esas experiencias hay pues actuaciones que han sido inéditas en otros lados, ¿no? Las hemos tenido aquí en esta universidad por vez primera, y por tanto es una satisfacción enorme poder estar en el momento de la génesis del nacimiento de un aula que además tiene las características que tiene en estos momentos. Bienvenida sea, y sí me gustaría al menos expresar unas palabras en las que voy a intentar mezclar deseos, voy a intentar mezclar alguna reflexión, y comprenderán también que en aras de lo que represento hoy día alguna introducción en cuestiones de coyuntura, de miserable coyuntura, pero entenderán ustedes que tiene que ser así. Fíjense, la oportunidad de un aula de estas. Hace, pues no lo sé, a finales del siglo pasado, que no es tampoco el 19, sino el siglo en que nacimos nosotros, la preocupación por la realidad que arrastraba nuestra relación con el medio, con el planeta, con el medio ambiente, y que se traducía en un problema que terminó formando parte de la conciencia social de forma muy importante, el cambio climático, se llegó a convertir en muchos de los países en el primer problema de la preocupación ciudadana, y lo reflejaban algunas de las encuestas, por ejemplo, que vimos, sin ir más lejos, en Gran Bretaña. ¿Sigue siendo igual o no? Diría que no. Cualquier encuesta que pasemos nos reflejará que las preocupaciones de nuestras ciudadanas y de nuestros ciudadanos tienen hoy otras prioridades, y este seguramente ha pasado a posición bastante más secundaria. Y sin embargo el problema no solo está ahí, sino que está ahí en términos más hondos. Quizá lo podemos entender con mayor conocimiento a pesar del poco tiempo transcurrido, y desde luego, tal y como vimos, con un ejemplo magnífico en la conferencia que inauguró el curso, en la lección magistral en esta universidad, el problema además no hay lugar en el planeta que se escape de él, ni siquiera nuestras Islas Canarias, nuestro archipiélago canario. Por tanto, creo que la oportunidad de poder reiterar desde el plano universitario un aula de estas características es evidente. Y a pesar de que estos problemas volverán seguramente a la palestra de la primera preocupación ciudadana, quiero decir que van a seguir estando ahí, porque el efecto que tienen sobre el presente y el inmediato futuro, y sobre todo sobre las generaciones que nos van a preceder, que en definitiva es el resultado de la acción humana sobre el medio, es extraordinario. Por otro lado, somos conscientes de que nos encontramos en un momento extraordinariamente difícil, de gran incertidumbre. También a finales del siglo pasado, mis colegas, los historiadores, cuando afortaban esa realidad del cambio climático y esa preocupación extrema por el medio ambiente, a pesar de que eran muy críticos, tenían un hálito de enorme confianza en que el ser humano iba a tener respuestas tecnológicas, respuestas técnicas, no digo ya políticas, respuestas técnicas, que iban a estar a la altura de los problemas que la acción del mismo ser humano ha ido desatando en el planeta. Y por tanto, el ambiente de optimismo era también visible en sus opiniones. ¿Ocurre lo mismo hoy? Yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí. Es más, creo que sí, que debe ser así. Pero en fin, entenderán que sale de una
de un deseo y de una apreciación muy subjetiva, que como va a haber un debate después si quieres lo hablamos, pero es así. Pero en cualquier caso, efectivamente estamos en un momento muy complejo, tremendamente difícil en nuestra historia para abordar este tipo de circunstancias, un momento de hondo, de profundo cambio en la historia de las sociedades humanas, y además atravesamos una muy profunda crisis que lo es no solo en el terreno de la economía y de la actividad productiva mundial, sino que lo es en el terreno de otros muchos aspectos. Como no puede ser de otra manera, la posibilidad de sostener la vida humana y el resto también de la vida de las especies en el planeta y plantearnos la energía que debe mover esa vida y el impacto que está ocasionando las fuentes de energía que manejamos, indudablemente también están en uno de los corazones del conjunto de problemas y de crisis a los que nos estamos enfrentando. Creo que efectivamente estamos ante una situación compleja y en el caso nuestro en particular, no quiere decir que sea exclusivo, pero sí en particular, convenimos en que poco ha interesado, sobre todo en el gran cambio que se dio en nuestro archipiélago en la segunda mitad del siglo XX, el abordaje a fondo, en serio, con suficiente previsión, de lo que iba a ser la sostenibilidad y, desde luego, no menos tampoco, el problema de la realidad energética en nuestras islas, y de ahí que nos enfrentemos hoy a problemas de múltiples facetas, desde aquellos más elementales que hacen referencia a la posibilidad de abastecer a la realidad social de nuestras islas, hasta aquellos que tienen que ver con la contribución que estamos generando también desde aquí al cambio climático a través de la emisión de lo que no debemos, o evidentemente también al profundo retraso que tenemos con respecto a respuestas modernas, alternativas y sobre todo basadas en los propios recursos que tenemos nosotros. Efectivamente nos encontramos ante una realidad de la que somos todos responsables y particularmente los que hemos protagonizado la vida en la segunda mitad del siglo XX. Eso es lo que vamos a dejar de momento en herencia a la gente más joven. También es cierto que a pesar de que hoy, como decía antes, los problemas tengan otras prioridades y entre ellas, desde luego, la del desempleo es la más importante de todas. La semana que viene me enfrento a una pregunta de la oposición en el Parlamento que me dicen ¿qué hace usted para evitar la fuga de cerebro? Que dicho aquí es ¿qué hace usted por la gente que está estudiando en las universidades para que no se marchen? A ver qué le contamos. Pero lo cierto es que la universidad, independientemente de cualquier otra consideración, siempre he pensado en nuestra tierra, en nuestras islas, que es un instrumento cuya función social va más allá de la meramente universitaria. Y cuando hablo de la meramente universitaria hablo de la educación, de la investigación, de los propios servicios que prestamos a las empresas, etc. Creo que a la altura todavía de esta primera década del siglo XXI, las universidades en Canarias, por la propia realidad de Canarias, siguen teniendo un papel esencial porque suplen carencias que no se cubren desde otros ámbitos. No entenderlo, me parece a mí, ni dentro de las universidades y mucho menos fuera de las universidades, supone uno de los errores profundos con que a veces convivimos. Yo soy miembro de la comunidad universitaria, me aprecio de ello y además me enorgullezco de esta circunstancia, ¿no? Y sin embargo ahora, en un paréntesis vital, tengo responsabilidad en materia educativa, en materia universitaria y también en materia de sostenibilidad, y si ustedes quieren, hasta en materia de medio ambiente en el gobierno de Canarias. Por tanto, desde esta otra orilla doy profundamente las gracias a la universidad, a su rector, por esta iniciativa y a todos cuantos van a trabajar en ella de manera muy especial. Estamos a punto de producir grandes debates, grandes decisiones, posiblemente también grandes cambios que van a afectar a la estructura de nuestro sistema energético en Canarias. Lo tenemos en la revisión de nuestro plan energético de Canarias. Tenemos que lanzar, lógicamente, decisiones importantes que van a ir mucho más allá de lo que va a acontecer en estos años. Y, sin embargo, hay algunos factores sobre los que actualmente se ciernen grandes incertidumbres a la hora de poder sustentar esas decisiones que, insisto, no se adoptarán solo para ni siquiera para esta legislatura, sino para ciclos de tiempo bastante más largos. Fíjense entonces el nivel de dificultad y compromiso y responsabilidad que adquieren estas decisiones. ¿Cómo va a evolucionar nuestra demografía?
qué va a ocurrir con los cambios en los usos de los vehículos, del transporte, qué va a suceder en nuestros edificios. Presentábamos el otro día una experiencia inédita en el ITC, y más que en el ITC, en un centro de formación profesional en esta isla, donde nuestros alumnos y nuestros profesores hace tiempo tomaron una iniciativa muy importante. Consistía en tratar de incorporar a la edificación nuevas maneras de plantearse en la construcción, en la edificación, el tratamiento de la energía. Profesores y alumnos se forman, trabajan en concierto con otros centros españoles en tratar de buscar nuevos horizontes al sector de la construcción, precisamente incorporando la sostenibilidad, la manera mejor de tratar el ahorro energético, la optimización de esa energía, el aprovechamiento de las energías renovables en las nuevas edificaciones, etc. Se hizo desde la decisión, desde la iniciativa de unos profesores y unos alumnos de un centro de formación profesional. Llevan ya algunos años haciéndolo. Están trabajando además en esta segunda fase ya con empresas públicas o privadas, y en el caso de nuestra isla con el propio ITC, incorporando una experiencia que me río yo de las alemanas, pero que creo que va en el buen camino. El grado también de incorporación de medidas de eficiencia energética, la evolución del crecimiento económico y la intensidad energética que va a requerir, el grado de incorporación de medidas de gestión de la demanda, en definitiva, grandes cuestiones que requieren, que exigen decisiones de gran calado lanzadas al medio y largo plazo, que vamos a tener que adoptar ahora, que va a tener que adoptarse en el plano de las administraciones públicas y sobre todo del gobierno autónomo y del Parlamento de Canarias, y por tanto requerimos masa gris, requerimos conocimiento. Bienvenido también por eso a esta tarea, a esta aula. También desde un punto de vista político estamos definiendo cuáles van a ser las tendencias del sistema energético para Canarias que se contemplan en nuestro ordenamiento. Su implantación ha encontrado serias dificultades a lo largo de los tiempos, y de ahí, por ejemplo, el profundo retraso en muchos aspectos, tanto en materia de energías o de fuentes convencionales como en materia de energías alternativas. Pero tengo que decir al menos que nos estamos encontrando con dificultades añadidas, y es la enorme dificultad de volver a hacer entender el mundo en que estamos. Me refiero al archipiélago en concreto. No es lo mismo trabajar, vivir y operar en sede continental y por tanto planificar los recursos y las respuestas a los problemas en ámbito continental que hacerlo en el ámbito del archipiélago. Y quienes trabajan en materia energética en Canarias saben perfectamente lo que ello significa. Quiero, por tanto, decir que hemos generado problemas que vienen de no reconocer suficientemente bien la realidad autonómica. Ejemplo, en la legislatura anterior, el cambio tremendo que hubo en la forma de establecer el principio de igualdad en cuanto al coste energético que recibe nuestro sistema en Canarias, cambio que entiendo yo fue un profundo error, pero que nos ha metido seguramente en una incertidumbre añadida. Y en la legislatura actual, en lo que llevamos, ¿qué quieren que les cuente acerca del Real Decreto de la Ley 1 de 2012, del 27 de enero, en relación a las energías renovables? Está provocando en Canarias complicaciones añadidas, rompiendo expectativas impresionantes, yendo en contradicción con datos básicos acerca del diferencial de coste, mucho más barato en el archipiélago. También, por supuesto, con una realidad que se desplomó en su momento porque no se supo desde Canarias afrontar el compromiso de lo que significaba avanzar en energías alternativas, y de ahí el enorme diferencial con respecto a Península. Pero claro, si ahora lo cortamos, ¿qué va a ocurrir? O también la interrupción de procedimientos que estaban en curso, tanto en materia de energía eólica y no digamos en otros ámbitos como el de la isla de Gran Canaria, en materia de la combinación de energía eólica con el salto hidráulico entre las grandes presas de la isla. Quiero, por tanto, señalar que nos encontramos ante un tiempo de enormes dificultades y complicaciones en estos terrenos. Por eso les decía que iba también a comentar algunos aspectos del cotidiano devenir, pero también creo que es muy importante, desde el punto de vista conceptual, tener muy claro, en nuestra opinión, cuál va a ser el modelo que vayamos a implantar en Canarias.
El Gobierno de Canarias tiene efectivamente su modelo pergeñado frente a los que podrían ser exclusivos, basados en materia de energías tradicionales, en materia de fuentes tradicionales o en materia de energías llamadas limpias, exclusivas. Sabemos que hemos apostado por combinaciones, pero dando clara prioridad en estos momentos a las energías renovables. Los mecanismos que nos ofrece la realidad de nuestro archipiélago en todos los planos, tanto en el de la demanda como en otros, apuntan o avalan la decisión o las decisiones del Gobierno de Canarias, en las que ahora no entraré, y si luego lo quieren las comentaremos después si hay tiempo, pero en cualquier caso tarea tenemos por delante y mucha. Y efectivamente yo creo que esta aula significa una muy importante apuesta dentro de la realidad universitaria para contribuir, como no puede ser de otra manera, con conocimiento, con toda la capacidad de influencia crítica que se pueda tener y desde luego con todo el rigor necesario, insisto, a decisiones que van a ser cruciales para la década siguiente. Confío en que las que podamos adoptar sean acertadas, entre otras cosas porque estén fundadas en el conocimiento y en la ciencia. Muchas gracias. Muy bien. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.